¿Has visto ese meme en internet que dice que en las escuelas deberían de enseñarte nutrición, inteligencia emocional, finanzas y no cosas como aprender a tocar la flauta? Recuerdo mis clases de danza. La verdad es que hablar de todos estos temas es cada vez más común y por ello es que en este video vamos a hablar de finanzas personales orientadas a desarrolladores de software porque sí, aunque sí está la creencia, creo que también está la confirmación de que los sueldos de los desarrolladores de software suelen ser mayores a las otras industrias, o al menos a la gran mayoría. Entonces necesitamos ver cómo planear con esos sueldos un mejor futuro y una estabilidad financiera. ¿Comenzamos? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emín Espinosa, soy ingeniero de software en Microsoft. ¿Hola? ¿Hola, hola? No sé qué fue eso, pero te decía. ¿Hola? Hola, yo soy Eduardo Rosas y estoy interrumpiendo la programación normal de Amin para venir a hablarte sobre cómo es que puedes invertir tu dinero. Yo soy ingeniero en sistemas computacionales, también licenciado en finanzas y banca, y soy el autor de este libro Ya te cargo el retiro. En este video entonces te voy a platicar un poco de cómo es que podrías invertir tu dinero si tienes la libertad financiera en mente. Ese momento en que trabajar por dinero se vuelve opcional y quizás al fin tienes suficiente tiempo para dedicarle a tus proyectos, esos de los que ya compraste el dominio pero que se quedaron olvidados en algún lugar. Ahora, brevemente, antes de mencionar dónde puedes meter tu dinero para invertirlo, es importante saber que establecer un objetivo, definir qué es lo que quieres lograr con tus inversiones, es un importante primer paso. Si ese objetivo está a largo plazo, como la libertad financiera, entonces hay ciertas inversiones que se pueden hacer que no podrías hacer si, por ejemplo, estuviera a corto plazo, como comprar una laptop dentro de un año. Teniendo ya esto en mente y pensando en el largo plazo, el primer lugar en donde podrías invertir tu dinero es en ti y en tus habilidades, porque al final del día es de ahí de donde podrás sacar eventualmente mayores ingresos que se traducirían en aún mayores inversiones en otras de las opciones que mencionaré a lo largo de este video. Mientras que esto también es cierto para otras profesiones y oficios, para los desarrolladores de software en particular, creo que tenemos la ventaja de poder implementar esos conocimientos de forma más fácil que otras profesiones y por ende seguir creciendo nuestros conocimientos y habilidades desde muy temprano en nuestra carrera. Esto debido a la enorme ventaja que nuestra profesión desde antes de la pandemia ha tenido una gran presencia en internet, entonces es relativamente fácil conseguir proyectos o incluso trabajos en empresas que están fuera de nuestra localidad. Además de que nosotros mismos, incluso si no tenemos estos trabajos, podemos empezar a tener nuestros propios proyectos, que es un camino que de hecho yo seguí. Desde que estaba cursando la ingeniería en sistemas, a la par yo estaba desarrollando varios proyectos propios que me dieron mayores habilidades que después pude ir traduciendo a mayores ingresos. Con estos mayores ingresos entonces que podríamos lograr, el segundo lugar en donde podrías invertir tu dinero es en el pago de tus deudas. Pagar tus deudas es la mejor inversión que puedes hacer porque te puede garantizar rendimientos que ninguna otra inversión te puede garantizar. Si tú estás pagando, por ejemplo, 30% de intereses por un préstamo personal o 70% de intereses en tu tarjeta de crédito, esos intereses los puedes garantizar cuando pagas tu deuda. Porque cada peso que destinas a esa deuda es un peso por el que ya no tendrías que pagar esos elevados intereses. Si por ejemplo te están cobrando 70% de interés anual, un peso que tú inviertas va a generar ese 70% de interés. No se siente como inversión porque no es dinero que vas acumulando, pero es dinero que ahora ya no tendrá que salir de tu bolsillo para pagárselo al banco y entonces ahora sí lo puedes destinar a las siguientes opciones. En mi libro, por cierto, Shameless Plug, viene un ejercicio de cómo es que puedes pagar tus deudas de la forma más eficientemente posible para que te asegures que le sacas el mayor jugo a cada uno de esos pesos que destinas a invertir, o en este caso, al pago de tus deudas. El siguiente lugar al que le debes de destinar tus inversiones es a tu fondo de emergencias. En un fondo de emergencias tú debes de tener de 1 a 6 meses de tus gastos. Es decir, multiplicar cuánto gastas cada mes por 6 y ese deberá de ser tu objetivo. Obviamente será un objetivo que no vas a lograr en los siguientes 3, 6 o incluso 12 meses, pero que puedes ir poco a poco persiguiendo. Este es un importante lugar inicial al que destinarle tus inversiones porque sin este fondo de emergencias, cualquier emergencia puede comprometer tus finanzas.
Si entonces tú habías empezado a invertir en otros lugares, que ya mencionaré en un minuto, y se presenta una emergencia, no tendrás de otra opción que o sacar esas inversiones o endeudarte y regresar al paso anterior. Al contrario, con un fondo de emergencias, tú puedes hacerle frente a estas situaciones sin tener que comprometer tus finanzas. Ahora, esto no quiere decir que el fondo de emergencias va a quedarse sin crecer, perdiendo valor debido a la inflación continuamente. Afortunadamente, hoy en día ya hay muchísimas opciones allá afuera que te permiten crecer tu dinero sin arriesgarlo de más o comprometer la liquidez. Estos dos puntos van a ser muy importantes a tomar en cuenta cuando se trata de los lugares en donde puedes invertir tu fondo de emergencias. ¿Quieres que el riesgo no sea alto? El fondo de emergencias no es para arriesgarlo, es para estabilizar tus finanzas, entonces definitivamente ese dinero debe de estar muy seguro y debe de ser líquido, lo que quiere decir que en cualquier momento que sea necesario puedes obtener el dinero y pagar cualquier emergencia que se presentó. En México hay instituciones que se llaman SOFIPOS, Sociedades Financieras Populares, que actualmente tienen estas dos características y que están ofreciendo por ahí de 10, 13, incluso hasta 15% de rendimiento anual. Podrías entonces buscar opciones como CLAR o como NU, que son SOFIPOS, y que te permitirán tener tu dinero de forma bastante líquida, con muy poco riesgo y generando rendimientos para que tengas ahí parte de tu fondo de emergencias. La gran ventaja de invertir en una SOFIPO es que hasta 198,000 pesos de tu dinero en 2024 puede estar generando intereses completamente libres de impuestos. La desventaja es que solamente por ahí de 200,000 pesos realmente estarán muy seguros, porque en caso de que la SOFIPO desaparezca, hasta 200,000 pesos podrían ser regresados a ti por parte de las autoridades en México. Más allá de estas SOFIPOS, cuando quieres ahorrar más de estos 200,000 pesos, podrías considerar a CETES, que son certificados de tesorería emitidos por el gobierno federal y que en este momento te pagarán por ahí de 10.75% anual. Menos que algunas SOFIPOS, pero tu dinero estará aún más seguro y aún estará creciendo más que la inflación. Ya que tengas tu fondo de emergencias, tu siguiente objetivo con tus inversiones deberá de ser maximizar tus aportaciones al retiro. Resulta que en México las personas físicas podemos aportar hasta 10% de nuestro ingreso a nuestro retiro, decirle al SAT y que el SAT nos regrese dinero por haberlo hecho. A esto se le conoce como deducciones personales, que le estamos diciendo a Hacienda que de nuestro ingreso le reste lo que aportamos a nuestro retiro y entonces nos cobre impuestos sobre una cantidad menor. Invertir en nuestro retiro entonces significa una doble ganancia. No solamente estamos invirtiendo en nuestro retiro, sino que cada año podríamos estar recibiendo reembolsos de impuestos por parte del SAT. Para que el SAT apruebe tu aportación para el retiro, sin embargo, tienes que hacerlo o a tu Afore o a un plan personal para el retiro. Personalmente considero que las Afores son un mal lugar en donde invertir para tu retiro, más allá de lo que tu empleador ya puede aportar de forma obligatoria. Entonces, la opción en realidad es utilizar un plan personal para el retiro. En México, en 2024, hay 38 instituciones autorizadas por el SAT para ofrecer planes personales para el retiro, de entre las cuales puedes elegir a aseguradoras que te van a ofrecer planes personales para el retiro de ahorro, que tu dinero solamente está ahorrado en pesos o ahorrado en UDIs, que es un valor que va creciendo con la inflación, o ahorrado en dólares. El problema es que en el mejor de los casos, esos ahorros solo crecerán con la inflación, no más allá. Las demás instituciones te pueden ofrecer un PPR de inversión, en donde ahora sí tu dinero se invierte en acciones de empresas, en bienes raíces o en deuda de gobiernos, y entonces tu dinero tenderá a crecer más que la inflación. De estas instituciones, sin embargo, se requieren montos mínimos relativamente elevados para poder crear tu cuenta. Montos mínimos como 20,000 pesos en el caso de Actinver, hasta 50,000 pesos en el caso de Sura. La única institución que está haciendo bien las cosas en este sentido, democratizando el acceso a estos PPRs y permitiéndonos crear el hábito del ahorro de forma temprana, es Fintual, que esto definitivamente no es un anuncio, pero Fintual es la única de estas instituciones que tiene un monto mínimo de solamente $1 y que vas a poder obtener un PPR de forma completamente digital desde su aplicación o su página web. Literal, en cuestión de 5 minutos podrías tener tu PPR listo, cada mes transferirle 10% de tu ingreso y estar teniendo esta doble ventaja de estar ahorrando para tu retiro y además tener beneficios fiscales, que el SAT por ahí de abril o mayo, que es cuando se presenta la declaración anual,
te regrese impuestos. Una vez que ya tengas todo esto cubierto, que ya pagaste tus deudas, que ya tienes tu fondo de emergencias y que ya maximizaste ese 10% que puedes aportar a tu retiro y deducirlo de impuestos, lo que sigue es hiperacumular inversiones, hiperacumular patrimonio a través de una casa de bolsa, que ya te permitirá invertir en una gran variedad de activos que, si bien ya con beneficios fiscales agotados, te podrían ayudar a crecer tu dinero aún más que un PPR. A través de una casa de bolsa tú tendrás acceso a las bolsas de valores del país, la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores. En estas bolsas se enlistan empresas mexicanas, fideicomisos de inversión en bienes raíces mexicanos y además nos permiten acceder al maravilloso mundo del sistema internacional de cotizaciones, que es único en el mundo y que nos permite comprar desde México acciones de empresas, acciones de fondos listados en otras bolsas de valores del mundo. Ahora, de preferencia, al momento de acceder a este enorme mundo de las inversiones a través de una casa de bolsa, vamos a querer tener un plan. Un plan además personalizado. No solo mi libro habla al respecto, sino que te podría compartir la regla del 110. La regla del 110 es una regla muy sencilla que muy fácilmente nos podría empezar a ayudar a personalizar un plan de inversión a nuestra medida. Que simplemente dice que a 110 debes de restarle tu edad. El valor que resulte es el porcentaje que tú debes de invertir en acciones. El resto, para completar 100%, es lo que debes de invertir en deuda gubernamental. Entre estas dos inversiones vas a tener, por un lado, a las acciones, que son inversiones con relativamente alto riesgo, pero también relativamente alto potencial de crecimiento en el largo plazo, pero también a la deuda gubernamental, una inversión con muchísimo menos riesgo, pero muchísimo mayor estabilidad. Entre las dos se complementan para crear un plan bastante balanceado para ti. Y nota que siguiendo la regla del 110, conforme más años tengas, menos inviertes en acciones, más inviertes en deuda, lo que en general reduce el riesgo que tú estás tomando, que al final del día es lo que tenemos que hacer. Porque conforme más nos acercamos al retiro o más grandes somos, más responsabilidades tenemos, menos riesgo debemos de tomar con nuestras inversiones. Ahora, ese porcentaje que debes de destinar a deuda gubernamental, podrías destinarlo a los CETES o bonos que ya mencioné, que puedes encontrar desde cetesdirecto.com. Al porcentaje que debes de destinar a acciones, ese sí lo encuentras desde tu casa de bolsa, pero de preferencia no eliges a una acción al azar o eliges a unas cuantas acciones, sino que utilizas un fondo de acciones que junta en un solo fondo a cientos, a veces miles de acciones de miles de empresas, de tal forma que tu dinero no está expuesto a solamente cómo le va a unas cuantas empresas. Uno de mis favoritos es el fondo VOO, que invierte en el S&P 500, que es un índice que junta a 500 de las empresas más grandes en Estados Unidos. Ahora, fondos que invierten en esas 500 empresas hay muchos, pero VOO en particular está enfocado en reducir los gastos bastante, de tal forma que sus comisiones son de solo 0.03%, que es un porcentaje muy pequeño. Toma en cuenta que si empezaste a invertir siguiendo esta regla del 110 y aún sientes algo de miedo, algo de preocupación, quizás es señal de que debes de reducir el riesgo y más bien utilizar la regla del 100, que funciona de la misma forma, solo utilizando 100 en lugar de 110. O si por el otro lado empezaste a invertir siguiendo la regla del 110 y aún quieres un poco más de riesgo, puedes cambiar a la regla del 120. La idea de este mundo de las inversiones es estar al tanto no de qué está pasando allá afuera con las noticias, sino de cómo nos sentimos con nuestra inversión y los movimientos que pueda experimentar. Si sentimos que esos movimientos nos están causando estrés, ansiedad, nos quita el sueño, es señal de que nosotros debemos invertir de forma más estable, reduciendo el porcentaje que invertimos en acciones, aumentando el que invertimos en deuda. Ahora, estos son los lugares en donde debes de invertir, pero para cerrar el video, creo que es importantísimo mencionar que solo debes de estar invirtiendo tu dinero en tu etapa de acumulación. Va a llegar un punto, algunos años en el futuro, cuando tengas suficiente dinero para ser libre financieramente, para ya no tener que volver a trabajar por dinero. En ese momento, termina tu etapa de acumulación y empieza tu etapa de acumulación, de libertad financiera y de ya no tener que agregar dinero a tus inversiones, sino empezar a sacar dinero,
de lo que acumulaste. Creo que es importante mencionar esto porque muchas veces ocurre que cuando alcanzamos ese punto, que técnicamente es suficiente, queremos aún más, porque podríamos tener un mejor retiro si nos esperamos 1 o 2 años más, o porque queremos seguir teniendo cierto impacto en nuestra carrera, porque ya nuestro valor proviene del título que tenemos en la empresa o de la cantidad de pesos que tenemos en el banco. Esto sería un grave error y tenerlo en mente lo antes posible va a incrementar las probabilidades de que en el futuro realmente uses este dinero y no seas uno de esos tacaños que se muere con millones y millones y millones en el banco y nunca los disfrutó ni se los regaló a nadie. En fin, que ahí lo tienes, este video de cómo es que tú podrías invertir tu dinero y a mí ya te regreso a tu canal. Bueno, mejor explicado no pudo haber estado. Lalo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este canal y para todos los que quieren saber más del tema, les recomiendo que sigan su canal de YouTube. Les estoy dejando el link en la descripción de este video y por mi lado es todo. Nos vemos en el siguiente video.